Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 21 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos con la teología de Lucas. Lucas es el que le acompaña a Pepe Ñande. Ya se imagina cómo Lucas después se le une al grupo de Pablo. Pablo, Silas, está también después Timoteo y luego se le va a unir Lucas. Ellos hacen este grupo y van haciendo. Nosotros tenemos que saber que aquí, cuando hablamos de este viaje de Pablo hacia Jerusalén, se está hablando del cuarto viaje de Pablo. Entonces, de todos los viajes que conocemos, ¿verdad? O que por lo menos nos narran Hechos de los Apóstoles. Pablo, que es testigo del Evangelio, va hacia Jerusalén y también hacia Roma. El capítulo 21 nos narra de esto. Y ahora, hoy queremos subrayar el versículo 4. Hoy queremos estudiar un poco. Encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, movidos por el Espíritu, le decían a Pablo que no fuera a Jerusalén. Bueno, esta es una cosa muy interesante que vamos a mirar un poco. Pero antes, vamos a darle de nuevo el contexto histórico donde nos encontramos. Después de despedirnos de ellos, nos embarcamos y fuimos directo a Kos. Ya vimos esta ciudad muy interesante en los estudios bíblicos anteriores. Al día siguiente, Rodas también, como una ciudad muy interesante, muy cultural, ¿verdad? De los griegos siempre. Y de allí a Patra, que era también la capital, incluso podemos decir la capital de los cereales, decía. Lo que a Pablo le interesa, en todo caso, de estas ciudades que son muy movimentadas, son ejes de los viajes de las embarcaciones. Apenas es importante porque está la gente en día. O anuncia, ay de mí si no evangelizara. Andas ahí, hoy ya es agüechala, agüerente, Pablo, ahí, a esos lugares, ¿verdad? Bien movimentados, sino que sobre todo por el hecho de en el viaje mismo. Se nota que Pablo era un tipo muy de relación, ¿verdad? Y debe ser así. Pablo tiene un temperamento muy fuerte al mismo tiempo, pero se nota que era un tipo embarettecho. Digo igual embarettecho. Embarettecho alguna vez se ve en Gatúo y ahí embollado y embarettecho lleva. O sea que entra. Uy, ¿quién debe? Apeala ya esa ahí aparece en el temperamento de Pablo.
Y bueno, el Señor, ahí luego en el capítulo 13 de este mismo libro, ¿verdad? Cuando ellos se reunían a rezar ahí, el Espíritu Santo dice que se posa sobre ellos. Y en un momento de esa oración y de ese encuentro con el Señor, le dice, resérvenme a Pablo y a Bernabé. A Pega de Croñe, bueno, primer viaje, segundo, tercero, cuarto viaje ahora de Pablo. Y aquí nos habla de un Pablo que está viajando. Primero van por Kos, ciudad interesante, luego por Rodas, el famoso Rodas, y luego van por Pátara. Pátara sigue por la cuestión de las legumbres. O sea que son lugares y puertos importantes, el granero del mundo. Ya eso ya lleva. Y luego, ya continúa del versículo 2, encontramos un barco que se dirigía a Fenicia. También estuvimos viendo Fenicia. Misingo, Fenicia, ¿verdad? 40 kilómetros sobre la costa, allá desde el Orontes, ¿verdad? Del río Orontes, bajando hacia el sur hasta la bahía de Haifa. En el TV, entonces ya toda esa zona, muy linda. Pero apenas uno entra, ¿verdad? En tierra firme, saliendo del mar, ya encontramos también montañas. O sea que no podía ser mucho para la agricultura. Tenían que aprovechar lo que se podía para la agricultura, pobrecito. Pero entonces eso lo empuja a este mismo pueblo a ser una civilización del mar. Y los fenicios son muy famosos justamente por ser una civilización del mar. Los marinos, ¿verdad? Los fenicios. Bueno, ahora, siguiendo un poco más en el versículo 2, justamente dice que encontramos un barco que se dirigía a Fenicia. Nos embarcamos en él y zarpamos. Avistamos, entonces Montpellier de Chipre y la dejamos a la izquierda. Avistamos Chipre, la dejamos a la izquierda, navegando hacia Siria. Luego llegamos a Tiro porque el barco debía dejar allí su cargamento. Volvemos enseguida con más de Yarañi en Nuevo Testamento. Ando y ando, voy buscando en ciudades y poblados. Mi voz pregunta y repregunta: ¿dónde vives? ¿Dónde estás? No me basta, no me basta que de ti estén hablando. Tu voz escucho que me llama, tu rostro negro
en este lienzo nos dejaste. Me dices ven, ven y me verás, abre tus ojos de verdad, mira cuánto hice por ti. Me dices ven, ven y me verás, a la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Huellas del más grande amor que nadie jamás mostró, en la cruz murió por mí. Huellas del más grande amor que estremece mi interior, también yo quiero amar así. Ven, ven y me verás, abre tus ojos de verdad, mira cuánto hice por ti. Me dices ven, a la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Me dices ven, ven y me verás, abre tus ojos de verdad, mira cuánto hice por ti. Me dices ven, ven y me verás, a la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Me dices En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Gabriel tembló, conmovido con tanta belleza. Madre de Dios, cuélame en tu mirada de amor de la anunciación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios Cuando estás en tu casa te hallas,
porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 21 que nos habla ya del viaje de Pablo hacia Jerusalén. Decíamos que Pablo y este grupo que están siguiendo, ellos salen de Mileto, Cos, luego pasan por Rodas, de Rodas van a Pátara, ahora dice, encontramos un barco que se dirige hacia Fenicia. Hoy ve, estamos en Grecia, estamos allá arriba todavía. Entonces, avistamos Chipre, o Aseibé por Chipre, y la dejamos a la izquierda, navegando hacia Siria. Luego llegamos a Tiro, a que vea. Ahora ya viene a la ciudad bien del norte, aquí de los fenicios, porque el barco debía dejar allí su cargamento, en Tiro, ¿verdad? Toda esa parte fenicia nosotros sabemos que es muy conocida también por todo lo que significa el comercio. Esto era navegantes por excelencia. Y antes que incluso los mismos dueños de estos barcos que iban y venían hacia Grecia, eran fenicios, ¿verdad? Arribamos a Tiro y hallamos a los discípulos, encontramos hallados los discípulos. No se nos dice cómo fue plantada la iglesia ahí en Tiro. O sea, en ningún momento se habló, ¿verdad?, de eso. Pero como conocemos con las expulsiones, o mejor dicho, más que expulsiones, con esto de el no aceptar al cristianismo y ciertas persecuciones que tenían, evidentemente que los cristianos se iban alejando, iban a sus ciudades o ¿verdad? O llegando, iban como misioneros. No se nos dice cómo fue plantada la iglesia en Tiro, pero había discípulos ahí. Por otra parte, esto nos recuerda que el libro de los Hechos solo nos da una imagen parcial de la actividad de la iglesia primitiva. Entonces, una parte más dice, o sea, ahí como me va llegando, cómo se plantó esa iglesia en Tiro, qué es lo que sucedió, quién vino, quién fue, quién predicó, quiénes fueron los primeros que recibieron a los cristianos, o quién fue luego el primer predicador, ¿verdad? El que trae a Jesucristo, el que trae la buena noticia a la resurrección. Vaya, vete mirando, oye, mañana de la Injabe comunidad pea. Entonces, recuerda, avistamos Chipre y dejamos a la izquierda, navegando hacia Siria. Luego llegamos a Tiro, aquí está Tiro, porque el barco debía dejar allí su cargamento. Encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Encontramos a los discípulos. Amago a discípulos los llevó. Ya huella a ver, no me uñande ni de ir fulano, miércoles misionero acue, o miércoles misionero hueco ape, o ya pues ve la fundación de la iglesia, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Este es otro pasaje interesante porque cuando ellos se encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días, ellos, movidos por el Espíritu, le decían a Pablo que no muriera, qué cosa, y que no fuera verdaderamente la Jerusalén, o mejor dicho, que no ellos dejasen, que no dejasen absolutamente y que no viajasen hacia Jerusalén. Añore yati pepetante co ape iba ahí la situación. Maraeco Pablo Larejotamo de Coricua ponen naipona y jalan de relación en Diecuera, en Jerusalén.
Entonces ellos, dicen, movidos por el Espíritu. Ellos movidos por el Espíritu le decían a Pablo que no fuera a Jerusalén. Parece que la advertencia específica de que no subiera a Jerusalén fue por una interpretación humana de la profecía del Espíritu Santo sobre el peligro que le esperaba a Pablo. De lo contrario, es difícil entender por qué Pablo iría en contra de la dirección del Espíritu, o menos que estuviera en relación directa, la cual algunos comentaristas creen que es así. Situación iba y eterea, para que Pablo no fuese absolutamente a Jerusalén. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. En Fátima apareciste, oh Virgen Madre de Dios, a tres humildes pastores, llamando a la conversión. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Rezad el Santo Rosario, rezadlo a diario, rezad. Así vendrá paz al mundo y de la guerra el final. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Cargad con el sufrimiento, ponedlo en manos de Dios, por bien de los pecadores, en santa reparación. Ave María, Ave María, Ave María, En Fátima, Virgen Santa, llamaste a un nuevo fervor,
pediste más oración. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Mira qué gran sufrimiento el mundo padecerá, mas no tengáis miedo alguno, mi corazón triunfará. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Si eres tú el pan bajado del cielo, ¿de qué me vale dar la espalda y andar? Por mi mente no ha pasado marcharme. Conoces todo lo que hay en mi pensar. Tu espíritu nos da la vida y estamos aquí para seguirte. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En ti creemos, Jesús, sabemos que eres el santo eterno, el mismo Dios. ¿A quién iremos, Señor? Soy sincero, este lenguaje es muy duro. Si tú lo dices, yo te sigo, Señor. Pues vale más estar un día en tus atrios que estar 1000 días muy lejos de ti. Tu espíritu nos da la vida y estamos aquí para seguirte. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En ti creemos, Jesús, sabemos que eres el santo eterno, el mismo Dios. ¿A quién iremos, Señor?
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 4 principalmente, pero siempre haciendo toda una síntesis, ¿verdad? Porque todo está en relación. Encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, movidos por el Espíritu, le decían a Pablo que no fuera a Jerusalén. Encontramos a los discípulos, y esto es lo que reflexionamos allá en lleva malo huepe ape mao mozarambiva peña de yarañe maba y cualca acuello becuera el plan de salvación oye ya po mahagüe peñan de yara o cumplir mahagüe con todo lo que dice la Torá y la ley con respecto a la redención, a la salvación, al rescate. Es lindo, ¿verdad? Porque quiere decir que los apóstoles, los discípulos del Señor, coño, reunidas y bueno, va ella la ñandillara, la oyapo, para que se pueda cumplir lo prometido en el Antiguo Testamento. Va ella la oyapo, ¿en qué consiste? Sobre las mesas, cartas sobre las mesas, para que todos entiendan y para que todos sepan cuál es, ¿verdad? Este camino que el Señor está haciendo con la vida de Pablo, con la vida de, principalmente aquí también de Bernabé y de todos estos otros que le están ayudando a Pablo, Silas, Timoteo, Lucas mismo, que es el geógrafo, porque os endúos y chamba, pues Pablo, pues no va a llevar ahí, llegamos a Tiro, porque el barco debía bajar ahí su cargamento, o Pepe en Tiro. Ellos, ¿qué es lo que van a llegar? Visitan los discípulos que estaban allí en esa ciudad. Y eso es lo que nos llamaba la atención. No se sabe. Algún cristiano comenzó, se entusiasmaron. Después, fuimos viendo 7, ¿verdad? Ellos movidos por el Espíritu le decían a Pablo que no fuera a Jerusalén. Esto es un poco lo extraño. Jerusalén, una advertencia específica de que no subiese a Jerusalén. Advertencia, oñeme, Pablo. Pablo después no va a hacer caso, evidentemente. No pena guasumo ahí. A J lo mismo. Ya es ¿verdad? Ya Pablo en Jerusalén. Pero hay una advertencia de parte aquí de la gente. Le dice que no subiese a Jerusalén. Interpretación humana de la profecía del Espíritu sobre el peligro que le esperaba a Pablo. De lo contrario, es difícil entender por qué Pablo iría en contra de la dirección del Espíritu Santo. A menos que estuviera en rebelión directa, lo cual algunos comentaristas creen que sí, que es así, ¿verdad? Que Pablo prácticamente va contra esa dirección del Espíritu. Algunos ahí pesan, es como que está temerariamente desafiando. Oye, ponan donde Pablo lleva. Aún algunos, que pega que amando a ley la dejó y ahí hay hostilidad contra nosotros. Se notan que Pablo es verdaderamente cabeza dura. Aún me lleve y acá me imagina Pentecostés o moñe por un bobecha en Jerusalén. Pentecostés, imagínense.
¿Será porque recordaban lo de Pablo anteriormente en Jerusalén o será directamente porque simplemente Pablo, al ir a estos lugares, lo que está haciendo es casi como levantar un poco, ¿verdad? Soliviantar al pueblo Ishahuayna. Y decíamos que incluso algunos como que dicen, y bueno, ¿y Pablo? ¿Será que se preocupó? ¿Será que fue? ¿Será que predicó en Jerusalén? ¿Será que él realmente se metió entre esa gente? Porque Pentecostés era una fiesta demasiado importante, la fiesta de la recolección. Entonces, y tiempo es mío, ños en tu imitas y cuaya, Pablo, Pepe, yo y quieta. Ya enseñando, me quieta que la escuchara ahí, año me va a expandir y va a anunciar, como siempre lo hizo, a Jesucristo, ¿verdad? Pues ese es su objetivo. Y por eso dice, luego llegamos a Tiro, porque el barco debía dejar su cargamento. Es una obligación, sin falta, porque encontramos a los discípulos y ellos, nos quedamos con ellos 7 días. 7 días se queda Pablo con ellos. Ellos, movidos por el Espíritu, le decían a través de su comentario. Pasados aquellos días salimos y reemprendimos el viaje. Bueno, eso es lo que después nosotros vamos a ver. Pero a Pablo ahora le interesa el reunirse, porque lo primero que hace fue reunirse con los que estaban en esa comunidad. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, que este Pablo, que es testigo del Evangelio, primero lo va a hacer en Jerusalén? Eso es lo que él está buscando, eso es lo que él está queriendo. Y aquí encontró a los discípulos, decíamos, molto, Pablo la pollapina. ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender? Se reúne con estos discípulos, pero estos discípulos, ¿quiénes? Sin una interrogación, había fundado la comunidad cristiana en estos lugares. Volvemos enseguida con los años de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. El Evangelio según Lucas. En el primer video exploramos la representación de Lucas sobre Juan el Bautista y Jesús como el cumplimiento de la historia de Israel y de las promesas de Dios en las Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, observamos a Jesús inaugurar su misión y traer las buenas nuevas del reino de Dios a los pobres de Israel, personas de estatus social bajo y también personas que eran marginadas. Y Jesús enseñó que este reino está de cabeza. Todos los valores sociales comunes están al revés. Esta sección culminó con Lucas mostrándonos cómo Jesús era un nuevo Moisés a punto de traer un nuevo éxodo a través de su muerte en Jerusalén. Así que llegamos a la larga sección en el centro del libro, donde Jesús guía a su nuevo Israel en un viaje hacia Jerusalén. Esta parte del libro consiste principalmente en las enseñanzas y parábolas de Jesús dadas en el camino a varias personas con las que se encontraba, principalmente a su creciente grupo de discípulos. De esta manera, Lucas ilustra el seguir a Jesús como un viaje, como algo que haces donde aprendes mientras vas por el camino de la vida. De manera que, primero, Jesús invita a sus discípulos a esta misión mientras envía a un grupo de ellos a adelantarse anunciando el reino de Dios. Desde el principio, ser un discípulo significa participar en la misión del reino de Jesús apropiándote de ella.
Y conforme los discípulos de Jesús regresan, Él empieza a dar varias enseñanzas acerca de la oración, acerca de confiar en la provisión de Dios. De hecho, es en estos capítulos de Lucas que Jesús habla más acerca del dinero, las posesiones y la generosidad que en cualquier otra de sus enseñanzas. Si seguirle a Él es realmente como andar por un camino, debe producir esta mentalidad minimalista, creando una libertad de las posesiones que permite la generosidad radical. Otro tema clave en estos capítulos es la continua misión de Jesús para los pobres. Así que, mientras viaja, Él sigue formando a su nuevo Israel y se encuentra con muchas personas que están enfermas o ciegas. Él se encuentra con samaritanos que son antiguos enemigos del pueblo judío y con Zaqueo, un hombre judío pero que dirige la recolección de impuestos para los romanos. Todos estos marginados sociales se encuentran con Jesús y son transformados por este encuentro. Así que se unen a su comunidad del reino, la cual Jesús describe como una gran fiesta de banquete. Él está aquí para buscar y salvar a los perdidos. Así que está celebrando cuando las personas descubren la misericordia de Dios. Pero no todos en esta fiesta están felices. Lucas incluye múltiples historias de Jesús en banquetes con los líderes de Israel, y todas se convierten en acalorados debates donde Jesús confronta su orgullo e hipocresía. Y así, estos banquetes, en contraste, son capturados de la manera más memorable en la parábola del hijo pródigo. Un padre tiene 2 hijos, y uno neciamente se va y desperdicia toda su herencia. Pero eventualmente regresa arrepentido, y su padre lo perdona y hace una gran fiesta para celebrar. Mi hijo que estaba perdido ha sido encontrado. Pero el hermano mayor, que jamás dejó a su padre, está enojado y resiente la generosidad de su padre hacia el hijo inmerecido. Ahora, en esta famosa parábola, Jesús está explicando toda la misión del reino a estos líderes. Sus fiestas representan la gozosa bienvenida de Dios a toda clase de personas en su familia. El único requisito es la humildad y el arrepentimiento. Así que esto resalta la tragedia de los líderes de Israel, quienes rechazan a Jesús y a su comunidad del reino de cabeza. Esta resistencia a Jesús crece y Él, finalmente, llega a Jerusalén para la Pascua. Conforme se acerca a la ciudad, Él está llorando. Sus discípulos lo están adorando como el rey mesiánico, pero los líderes de Israel lo están denunciando. Y Él sabe que su rechazo del reino de paz va a llevar a Israel a un camino de resistencia y rebelión contra el imperio romano. Eso llevará a la caída de la ciudad. Y es esta destrucción de Jerusalén la que Jesús representa simbólicamente al entrar al templo y expulsar a los vendedores de animales. Él pone un alto al sistema sacrificial y dice que esta casa de oración se ha convertido en una cueva de ladrones y será destruida. Por supuesto, este acto genera toda una serie de debates entre Jesús y los líderes de Israel, lo que lleva a la predicción de Jesús de que un día los ejércitos romanos rodearán la ciudad y la desolarán, y también al templo, todo dentro de una generación. Dicho esto, Jesús se aparta con sus discípulos para celebrar la cena de la Pascua. Es la cena simbólica anual sobre la liberación de Israel de la esclavitud a través de la muerte del Cordero. Así que Jesús convierte el pan y el vino de la cena en nuevos símbolos acerca de este nuevo éxodo. Su cuerpo partido, su sangre derramada, traerán liberación para el nuevo Israel de Jesús. Después de la cena, Jesús es arrestado y examinado delante de los líderes judíos, y luego sometido a juicio como uno que declara ser rey. Y Lucas enfatiza la inocencia de Jesús. Pilato, el gobernador romano, dice que Jesús es inocente 3 veces antes de ceder. Incluso Herodes, que reina sobre Galilea, no encuentra nada con qué acusar a Jesús. Pero los líderes finalmente convencieron a Pilato de crucificarlo. Así que eso hacen. Pero incluso en su dolorosa muerte, Jesús encarna el amor y la misericordia de Dios de los que tanto enseñó. Él ofrece el perdón de Dios a los soldados mientras lo crucifican. Y luego, cuando uno de los criminales ejecutados junto a Jesús se da cuenta de quién Él es, Él dice: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y las palabras finales de Jesús son una oferta de esperanza a un criminal humillado. «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Y así, con este último acto de generosidad y bondad, Jesús muere. Su cuerpo es colocado en una tumba, y en el primer día de la semana, algunos de los discípulos de Jesús vienen a la tumba para encontrarla vacía. Y hay 2 figuras angélicas ahí, diciéndoles que Jesús está vivo, que se ha levantado de los muertos. Así que se van completamente asombrados. Y es aquí donde Lucas cuenta una de sus historias más hermosas. 2 de los discípulos de Jesús están saliendo de Jerusalén hacia una ciudad llamada Emaús.
y están desconsolados por la muerte de Jesús. Y de pronto, Jesús está ahí, caminando a su lado, pero ellos no lo reconocen. Él les pregunta, ¿por qué están tan tristes? Y ellos empiezan a hablar de sus esperanzas, de que Jesús será el que redimirá a Israel. Pero ahora, Él está muerto. Todo fue en vano. Pero después, mientras Jesús cena con estos 2 discípulos, Él parte el pan para ellos, justo como lo hizo en la cena de la Pascua. Es en ese momento que ellos lo reconocen y Él desaparece. Lucas está contando la historia para hacer una poderosa declaración acerca de seguir a Jesús. Cuando los discípulos de Jesús imponen su agenda y su perspectiva de la realidad sobre Jesús, Él permanece invisible y desconocido para ellos. Es solo cuando nos sometemos al reino de cabeza de Jesús que se representa en su cuerpo quebrantado en la cruz ofrecido en amor. Solo así podemos ver y conocer al verdadero Jesús. La escena final de este libro es otra cena. Jesús se aparece a sus discípulos y les explica a partir de las Escrituras del Antiguo Testamento cómo todo esto fue parte del plan de Dios, que el Mesías se convertiría en el rey de Israel al sufrir y morir por sus pecados y al conquistar su maldad al resucitar. Así que ahora, como el profeta Simeón prometió en el capítulo 2, el reino de Jesús saldría de Israel para que el perdón de Dios pueda ser anunciado a las naciones y que todos sean invitados a seguir a Jesús. Pero Jesús le dice a sus discípulos que esperen en Jerusalén por la venida del Espíritu para empoderarlos para esta nueva misión. Y esto, por supuesto, hace que sigas leyendo el 2º volumen de Lucas, el libro de Hechos. Pero por ahora, este es el Evangelio según Lucas. Padre Santo, Padre bueno, Dios majestuoso, Dios de la creación, hoy venimos a tu encuentro, a ti rendimos nuestra adoración. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios Padre Santo, Padre eterno, Dios soberano, altísimo Señor, hoy levantamos nuestra alabanza, a ti postramos nuestro corazón. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Si me pides que me acerque a ti, eterno, tú nos amas, mi creador, mi padre y protector. Con amor eterno tú
tus maravillas canta la creación. Con himnos de alabanza sea tu honor. Te damos gracias por tu inmenso amor. Con toda la creación te exaltaré. Yo te exaltaré. Un himno de alabanza cantaré. Postrada en tu presencia adoraré. Y en tu regazo al fin descansaré. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento, reflexionamos el capítulo 21, estamos en el capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles. Estamos con los versículos principalmente que van del 1 hasta el 4 por ahora. Es una introducción interesante. Pablo que desea viajar hasta Jerusalén, y pues ya va a bajar, incluso decía más atrás nosotros habíamos leído y habíamos encontrado en el versículo de 20, en el versículo 20, antes de viajar hacia Mileto, partió Pablo que va, nosotros nos adelantamos, dice en el versículo 20, capítulo 20, versículo 13, nos adelantamos a tomar el barco y navegamos hacia Aso, donde íbamos a recoger a Pablo, porque así lo había decidido él, y lo decía, ya que no quería ir por tierra. Cuando nos encontró en Aso, la tierra, cuando nos encontró, lo recibimos a bordo. Y fuimos a Mitilene. Al día siguiente nos embarcamos y llegamos a la altura de Quío. Al otro día atracamos en Samos, después llegamos a Mileto. Pablo había decidido no entregarse por sí. Podía estar el día de Pentecostés. Él eso es lo que quería. Quería darse prisa para ver si podía estar el día de Pentecostés. Y se vuelve a repetir varias veces, ¿verdad? Se vuelve a repetir esta prisa de Pablo. Inconscientemente, porque Pablo sabe que dentro de la multitud, con la gente, para otras personas, es decir, que Pablo quiere anunciar, quiere evangelizar. Hoy potá entero estamos en Dushupé. Hoy potá entero estamos, hoy cuaponas, llevato yisa, cuate, igual. Entonces, después de despedirse, lloran todo también porque él hace un discurso maravilloso con estos ancianos de Mileto. Al día siguiente, ellos se dirigen de Cos, primero de Mileto, ¿verdad? Van a Cos. De Cos van a pasar a Rodas y de Rodas pasan a Pátara. Así encuentran este barco que va hacia Fenicia. Desde esa parte estamos todavía en las islas griegas, ¿verdad? O por etapas, nadie la pendiente lo llevó para nada, sino que tienen que ir cambiando, buscando, adaptándose al horario. Oye, el lugar. Encontramos un barco que se dirigía a Fenicia. Nos embarcamos en él y zarpamos. Aquí
encontrado, ¿verdad? Navegando hacia Siria. Llegan a Tiro porque el barco debía llegar muy pronto. El hecho de encontrar, dice el versículo 4, a los discípulos y quedarse con ellos 7 días. 7 días. Estos son también números muy interesantes que se utilizan dentro de la Biblia, ciertamente. El hecho de quedarse 7 días, una semana pona. Son los días de la creación, son los días de la perfección, son los días del reposo de Dios, en fin, el número 7. Por eso que nosotros le llamamos siempre como el número perfecto también, ¿verdad? El 3, el 4, el todo, desde la divinidad del número 3, y así sucesivamente. 7 días. Es como decir, en 7 días Pablo llega a compartir con esta gente lo esencial y lo fundamental de la vida cristiana. Compartir lo que se tiene, ¿verdad?, por dentro. Compartir esa vida de Jesús. Porque esto puede ser experiencia. Y eso es lo que siempre nos muestra también a nosotros la palabra de Dios. O sea, cállate, cállate. Ella ve bella camba, ella la peme ella la peme pico peina. Y Pablo entonces, el hecho de quedarse 7 días con ellos es no solamente para ponerse allí a hacer una vacacioncita, que esto y aquello, sino que él utiliza. Ay de mí si no evangelizar. Y ella pone a ver, aña moñana, allí cualca, peñan de yara, me iba a coñan de. Peñan de yara, ñan de moñan ducaba, cueco, añan de ñamo sarambiana. Y por eso van organizando y van su misión, Jerusalén. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñan de Yarañe e Nuevo Testamento. Y que Dios les bendiga a todos. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.